Ok, bueno, vamos a empezar con el tema. Sí, está, ok. Con cáncer cervicuterino, como generalidades tenemos que a nivel mundial es el tercer cáncer más común. En México y lo que son países tercermundistas, pues ocupan el segundo lugar, porque a pesar de que hay una forma de detección, pues no, pues depende de cómo se implemente esto en cada sistema de salud, ¿no? Eh, la prueba básica para hacer la detección de esta patología, pues es la prueba de Papa Nicolau, que pues ya todos conocemos. Y específicamente bueno, en este caso vamos a hablar lo que es el cáncer cervicuterino de células escamosas. Además, contamos, bueno, o existen otros tipos, que es el adenocarcinoma del cuello uterino, el tumor neuroendocrino y el células adenoescamosas. Sin embargo, como el de células escamosas representa el 85%, pues este es el que nos va dirigida principalmente a la plática. Como factores de riesgo, pues tenemos lo que es la infección por el virus del papiloma humano, específicamente hablando de los tipos 16 y 18. Sin embargo, de estos dos, todavía el 16 es el que tiene la mayor prevalencia, siendo aproximadamente o encontrado en esta patología en alrededor del 60%. Una respuesta inmune deficiente por parte del paciente, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, uso de anticonceptivos orales de larga evolución, el tabaquismo, la multiparidad, la baja condición socioeconómica y la corta edad de la primera relación. Así también como la exposición al dietilbestrol. Ahí está. Ok. El BPH como tal, vamos a tener que se va a dirigir y va a afectar a lo que son las células basales inmaduras del unión escamo-columnar, también conocida como zona de transición. Esta zona de transición va a ser una zona en la que se va a encontrar la cubierta del epitelio escamoso estratificado no queratinizado, se va pues, a encontrar con el epitelio columnar en lo que es el endocervix, en el orificio cervical externo. Sin embargo, a medida que la paciente pues, tiene mayor edad o avanza, vamos a tener que esta zona pues, va a migrar desde lo que es el orificio cervical externo hacia el endocervix. Y pues esto tiene repercusión pues, al momento de la localización de la patología común. La presentación clínica, generalmente la mayoría de los pacientes son asintomáticas, sin embargo pueden presentar un flujo vaginal, sangrado poscoital, sangrado vaginal irregular, sangrado de la posmenopausia, así como dolor abdominal y pérdida de peso. Hablando de las formas de diseminización, vamos a tener aquí la principal, tenemos la linfática, la directa y la vascular. Sin embargo, para este tema en específico, la más importante de todas, pues va a ser la diseminación linfática, en la que, de hecho, el hecho de tener afectación ganglionar nos habla tanto del grado del tumor, el tamaño y el estallaje. Porque, para un ejemplo, se habla de que en una etapa A1 puede haber una afectación a los ganglios del 5%, y en una etapa 4 generalmente va a haber una afectación de hasta el 55% de los ganglios. Específicamente las cadenas que van a afectar van a ser la cadena lateral y la hipogástrica. Y de la lateral, que pertenece a los que son los vasos ilíacos externos, esta se va a subdividir en tres: la medial, la media y lateral. De estas tres le tenemos que prestar especial atención a lo que es la cadena medial, porque ahí se encuentra lo que es el ganglio obturador, que es considerado el ganglio centinela, es decir, primer ganglio que se llega a afectar en esta patología. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cuándo se consideran ganglios regionales y no regionales. A diferencia de lo que es el cáncer de endometrio, el cáncer cervicouterino, los ganglios regionales solamente se van a limitar a lo que es la pelvis verdadera. Los ganglios paraórticos como tal ya son considerados ganglios metastásicos. Hay que recordar también que pues, con
que por contigüidad pues puede afectar a lo que es el miometrio y la vagina, y las metástasis a distancia pues van a ser a pulmón, hígado y glándulas suprarrenales. De igual manera, ya no vamos a volar tanto en eso, sin embargo, las medidas que se consideran patológicas no van a variar. En los ganglios de la pelvis se consideran patológico un eje corto arriba de 8 milímetros y los ganglios paraórticos un eje corto mayor a 10 milímetros. De igual manera es importante saber que lo más importante es la morfología, tanto si el ganglio presenta especulaciones o presenta zonas de necrosis, que es altamente predictivo de una zona de metástasis. Para la categorización de esta enfermedad tenemos de igual manera tanto lo que es el sistema TNM como el FIGO, pero igual que en el caso del endometrio, no me voy a detener tanto en estas diapositivas, sin embargo, vemos que hay una alta relación entre lo que es la FIGO y el TNM. De hecho, prácticamente utilizan los mismos parámetros para estudiar, simplemente pues van cambiando la clasificación, o sea, el tipo de número que le da uno a otro. Sin embargo, la mayoría de los artículos consultados también hablan de una clasificación TNM, de una clasificación de la FIGO que vamos a ir explicando paso a paso. En cuanto a la imagen, vamos a tener que por ultrasonido nos vamos a encontrar con lo que es una masa hipoecoica a nivel cervical, que a la aplicación Doppler color pues va a presentar importante vascularidad, o puede presentar importante vascularidad. A la aplicación del medio de contraste igual, la tomografía, al igual que el cáncer de endometrio, pues se va a usar principalmente para buscar lo que son metástasis a distancia y evaluar los ganglios linfáticos. Pero en el caso de que nos encontremos con una tumoración, una sospechosa tumoración, tenemos que saber que se va a encontrar como una tumoración hipocaptante al momento de realizar la tomografía. Y en resonancia magnética, pues generalmente se va a encontrar esta tumoración como hiperintensa en T2 y va a presentar un importante realce al medio de contraste. Bueno, para los primeros ejemplos que vamos a tener y que son como que los principales, vamos a tener el ultrasonido, que son 3 imágenes. La primera es un estudio transabdominal, las siguientes son imágenes con sonda endocavitaria, donde podemos ver un útero en AB, que a nivel de canal cervical podemos ver una masa, una tumoración bien definida y que es hipoecoica respecto al tejido adyacente, que distiende la cavidad cervical y que a la aplicación Doppler color presenta importante vascularidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y que, bueno, es importante mencionarlo, es que el ultrasonido también va a servir, o también la resonancia magnética, en dado caso de encontrarlo, es que podemos evaluar la hidronefrosis, ¿no? Porque la hidronefrosis nos va a hablar de un estadio más avanzado. Entonces, si tenemos un paciente con diagnóstico de CACO y tenemos hidronefrosis, pues ya podemos pues variar en cuanto al estadiaje. Antes de empezar, con lo que es la clasificación de resonancia magnética, les traje estas imágenes de resonancia magnética en planos axiales y sagitales, ponderadas en T2 para que vean lo que se tiene que evaluar al momento de revisar una resonancia magnética. Para evaluar el cervix vamos a tener principalmente 4 zonas, en la que tenemos que tener un canal endocervical de mayor, en este caso está extendido con gel, pero vamos a tener que, generalmente el canal cervical pues va a estar de una alta intensidad de señal. Posteriormente vamos a tener lo que es la Plicae palmatae, que es una intensidad de señal intermedia, y posteriormente el estroma fibroso, es un anillo fibroso que se va a ver totalmente hipointenso, y rodeado a lo que es el estroma cervical como tal, lo que es el músculo liso, de una intensidad de señal intermedia. Ok, el estadio 1 se va a subdividir en estadio 1A y 1B, y posteriormente el 1A se subdivide en 1A1 y 1A2. Estas tumoraciones generalmente no son detectables por medio de imagen, sin embargo, pues es necesario conocerlas, ¿no? En el estadio 1A1 van a ser tumoraciones que son menores a 3 milímetros en su eje, pues por decirlo, longitudinal o eje largo,
Y el 1A2 son tumoraciones que van de los 3 a 5 milímetros. Tanto el 1A1 como el 1A2, la distancia transversal no debe sobrepasar los 7 milímetros. El 1B se va a subdividir nuevamente en 1B1 y 1B2. El 1B1 ya vamos a hablar de tumoraciones macroscópicas, es decir, o tumoraciones que sean mayores al estadio 1A2, es decir, mayor a 5 milímetros. En el 1B2 vamos a hablar de tumoraciones que son mayores, o sea, a los 4 centímetros. La primera ejemplo que tenemos son dos imágenes de resonancia magnética en un plano sagital y otro axial, donde podemos ver que la cavidad, podemos ver un útero en AB, podemos ver que la cavidad endometrial se encuentra de una intensidad de señal habitual, podemos ver que el miometrio presenta su hipointensidad de señal habitual. Sin embargo, hacia lo que es el canal cervical, vemos esta tumoración que presenta una mayor intensidad de señal a comparación con el resto. Sin embargo, esta misma pues no interrumpe lo que sería la hipointensidad de señal habitual de lo que es el canal vaginal, ¿no? De igual manera, lo podemos delimitar aún mejor en esta imagen de resonancia magnética ponderada en T2 en un plano axial oblicuo, donde podemos ver de igual manera lo que es el canal cervical, con presencia de una tumoración que se extiende un poco más allá de lo que es los límites ordinarios. Sin embargo, vemos que contacta y distiende, pero no causa infiltración en lo que son las paredes vaginales. Y eso es muy importante porque pues eso nos habla ya de un estadio más avanzado. El estadio 1A, digo 2, perdón, se va a subdividir nuevamente en estadio 2A y 2B. El estadio 2A nos habla a la invasión a los 2/3 superiores de la vagina. Y aparte, el 2A se va a volver a subdividir en un 2A1 y 2A2, que el punto de corte pues simplemente va a ser una medida a 4 centímetros. En el estadio 1B, pues vamos a tener que es principalmente por invasión a la grasa de los paramétros. Y pues los ejemplos que tenemos son estas dos imágenes de resonancia magnética en plano axial, sagital y axial oblicuo, donde podemos ver, bueno, de entrada, en este caso tenemos que para tener una mejor visualización de la patología, tenemos una cavidad vaginal distendida por medio de gel. Y podemos ver que en el canal cervical tenemos una tumoración que presenta una mayor intensidad de señal. Si se fijan, algo así como lo vimos hace rato, esta patología pues afecta principalmente a lo que es el orificio cervical externo, o sea, ahí empieza y posiblemente pues va ascendiendo, ¿no? Entonces tenemos que es una tumoración que presenta una alta intensidad de señal, bueno, en comparación con lo que es el estroma cervical hipointenso normal, y que en los planos axiales podemos ver que hacia la parte anterior del canal vaginal podemos ver cómo presenta una interrupción de la señal habitual hipointensa. Vemos que en la parte posterior pues todavía se conserva esta señal hipointensa, tenemos esta señal hipointensa conservada, sin embargo hacia lo que es la pared anterior pues ya ni siquiera vemos o podemos distinguir uno de otro. En este caso decidí ponerles imágenes de tomografía, ya que hay ciertos artículos que hablan específicamente de la clasificación del cáncer cervicouterino por medio de tomografía. No es específico, pero hay datos que nos pueden hablar o que nos pueden ayudar a sospechar de cierto estadiaje. En este primer ejemplo tenemos dos imágenes de tomografía, que son en planos axiales con aplicación de medio de contraste, donde podemos ver que hacia lo que es la topografía del cervix lo vemos distendido, aumentado de tamaño, heterogéneo, por la presencia de una zona central que presenta una menor captación de contraste. Si ponemos un poquito de atención, podemos ver que la grasa de los parámetros pues se observa ya de manera heterogénea con aumento de la intensidad de señal. De igual manera, en cortes superiores podemos ver cómo aparte hay ya zonas más de consistencia más sólida y pues un realce más franco de la intensidad de señal de la grasa parametral, de la densidad, perdón, y eso nos habla más de una invasión a lo que es de la grasa de los parámetros. Otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que es el estroma cervical hipointenso. La pérdida del estroma nos habla
muy probablemente de una invasión fuera de lo que es el canal cervical. En este caso tenemos dos imágenes de resonancia magnética en planos axiales, oblicuos, ponderadas tanto en T2 como en contrastada. Vemos que en este caso lo que es el canal cervical pues está totalmente distendido por una tumoración de intensidad de señal intermedia. Vemos cómo respeta lo que es el estroma fibroso hipointenso, sin embargo, hacia la porción lateral del lado izquierdo, bueno, del lado derecho de la paciente que estamos analizando, pues presenta áreas irregulares con inadecuada interfaz con lo que es la grasa parametral. En la fase contrastada, pues ya vemos un total realce. Vemos en la tumoración una menor captación de medio de contraste, vemos el estroma fibroso que capta adecuada señal de contraste, sin embargo, en lo que es la grasa parametral, pues vemos que hay una franca infiltración. Ahora, como les decía, el tener el estroma, el anillo fibroso hipointenso, nos habla que la tumoración está contenida dentro del canal cervical o del cervix. Sin embargo, no solamente tenemos que evaluar lo que es el anillo fibroso hipointenso, tenemos que poner atención en lo que es en la grasa. ¿Por qué? Porque el tener una irrupción o falta de este anillo fibroso no nos habla de invasión parametral. Sin embargo, lo que nos puede hablar es también es una invasión total a lo que es el estroma del cervix. Como en este caso, vemos en este caso un cervix aumentado de tamaño por una tumoración de intensidad de señal intermedia. Sin embargo, vemos que está contenida por lo que es este anillo fibroso hipointenso, ¿no? Vemos que está totalmente rodeado por él. Entonces, esto nos habla forzosamente de que la tumoración está contenida al cervix. Ahora, en los siguientes ejemplos, aparte de que tenemos la interrupción de lo que es el anillo fibroso hipointenso, vemos que hay una irregularidad o una falta de interfase con lo que es la grasa parametral, y pues eso ya nos habla de la invasión a los parámetros. Específicamente hablando de lo que son los estadios 3, se van a subdividir en 3A, 3B y 3C. Hablar del estadio 3A nos habla de la invasión a los 2 tercios inferiores de la vagina. Perdón, al tercio inferior de la vagina. El 2B nos habla de invasión a lo que son los, más allá de los parámetros, es decir, a las estructuras adyacentes. Específicamente en este caso nos habla de invasión a uréteres con lo que sería con lo que está causando una hidronefrosis. En el estadio 3C se va a volver a subdividir en estadio 3C1 y 3C2. En este caso, el 3C1 corresponde a adenopatías pélvicas y el 3C2 a adenopatías paraórticas o más alejadas. Sin embargo, recordando que el 3C2, es decir, la adenopatía paraórtica, ya estamos hablando de ganglios no regionales. En este caso tenemos dos imágenes de tomografía con aplicación de medio de contraste, tanto en un plano axial como en un plano sagital, donde podemos ver que la cavidad cervical se encuentra totalmente distendida. Vemos que el contenido interno es heterogéneo, que las que tiene zonas internas que presentan menor captación del medio de contraste. Sin embargo, en el plano sagital podemos ver que ya no hay una adecuada interfase con lo que es la región perianal o la pelvis, la región del perine. Esto nos habla de que pues esta tumoración pues ya infiltró a lo que es el tercio inferior de la vagina. Para poder delimitar mejor, nosotros tenemos que hacer la diferencia como tal entre lo que son los tercios superiores y los tercios inferiores. Para poder delimitar nosotros, decir, este es tercio superior y este tercio inferior, tenemos, bueno, un plano que podemos utilizar es a la altura de la unión de los uréteres con la vejiga, trazamos una línea imaginaria y eso nos va a hacer división de lo que es la vagina superior tanto inferior. En este caso tenemos dos ejemplos de resonancia magnética ponderadas en T2, donde vemos a nivel cervical una tumoración de intensidad de señal intermedia que se expande a lo que es el canal vaginal. Sin embargo, podemos ver que en la siguiente imagen, pues esta tiene una invasión pues, más hacia inferior. Si trazáramos la línea a lo que es la altura de los uréteres,
podemos divisar esta línea imaginaria y podemos ya pues decir a ciencia cierta o de forma más segura que esto se encuentra en los tercios superiores y la tumoración del lado derecho pues se encuentra en lo que son los tercios inferiores. Y eso pues ya nos habla, por recordar que es muy importante porque nos habla de estadios totalmente diferentes. Se pasa de un estadio 2 a un estadio 3B. Otro punto a tener en consideración y que también podemos observar por tomografía sería la invasión a lo que son los uréteres. En este caso tenemos el primer ejemplo, que es una tomografía axial con la aplicación de medios de contraste. Ya vemos que es una fase de eliminación, donde podemos ver que la pelvis pues, se observa totalmente heterogénea. Podemos ver que a nivel del canal cervical vemos una tumoración de morfología irregular, vemos que ya está totalmente tomada lo que son lo de la grasa parametrial. Sin embargo, lo importante aquí sería delimitar lo que son los uréteres. Vemos cómo sobre todo el uréter del lado derecho pues ya presenta una disminución de su tamaño por la misma infiltración que tiene el tumor. Entonces esto nos habla de un estadio pues, ya más avanzado. Hablar de estadios 4, vamos a hablar específicamente de lo que es la invasión a vagina o recto, o a vejiga o recto, o el 4B, la invasión a metástasis a distancia, principalmente de lo que es hígado, pulmón, hueso y también glándulas suprarrenales. En este caso son dos imágenes de tomografía en corte axial, pues vemos que tienen contraste intravenoso y contraste oral, donde podemos ver que el canal cervical presenta una pérdida total de su morfología. Podemos ver que en su interior hay densidades aire y vemos que el estroma se observa totalmente heterogéneo. Del lado derecho, el uréter lo que tiene es un stent, entonces vemos que obviamente la tumoración presenta una extensión más allá del stent, es decir, ya está tomado, pero lo más importante aquí sería evaluar la vejiga. Vemos que la pared se encuentra totalmente engrosada, irregular, con la presencia del catéter en su interior, y pues eso nos habla de una invasión como tal. En la imagen del otro lado podemos ver la misma, una tumoración que presenta de igual manera densidad aire en su interior. Vemos que se encuentra totalmente heterogénea, vemos que tiene densidades, zonas que presentan menor captación de contraste. No podemos delimitar igual una adecuada interfaz entre la tumoración y la vejiga. Y hacia la parte más posterior, podemos que ya presenta una adecuada interfase con lo que es el recto, ¿no? O sea, ya está totalmente tomado, ya no lo podemos delimitar siquiera. Las siguientes imágenes son imágenes de resonancia magnética ponderadas entre dos en un plano axial, donde podemos ver que en el canal cervical se encuentra una tumoración de mayor intensidad de señal de lo que es el miometrio. Vemos que esta misma tumoración pues ya infiltra totalmente a lo que es la cavidad endometrial, infiltra lo que es el miometrio, presenta paredes totalmente irregulares, lo que es la pared hipointensa normal de lo que sería la cúpula de la vagina, pues ya son totalmente heterogénea, y aparte podemos ver que ya no hay una adecuada interfase con el recto, y aparte con la interfase o los planos grasos con la vejiga, pues están totalmente perdidos. Vemos que la vejiga está pues colapsada y con presencia de una globo de sonda Foley en su interior, y pues que el grosor de la pared se observa totalmente heterogéneo y engrosado. De nueva forma, en estas dos imágenes de resonancia magnética, en planos axiales y sagitales ponderadas entre dos, podemos ver de igual manera que el cervix se observa ocupada por una tumoración heterogénea. Vemos que hay densidades aire en su interior por ausencia de señal. Vemos que no hay una adecuada interfase, hay una pérdida total de la interfase con los planos grasos entre la tumoración y la vejiga. De igual manera, llama la atención esta imagen quística que en la bibliografía consultada mencionaba que era en realidad un uréter dilatado. Entonces ya nos habla de invasión a la vejiga, de invasión a los uréteres, y en el plano sagital podemos ver que la interfase entre la tumoración como tal y la vejiga pues está totalmente perdida, ¿no? Entonces ya nos habla de estadios más avanzados. Hablando específicamente de la recurrencia, el sitio más común de recurrencia de esta patología
Aparte que puede ser en los ganglios linfáticos, en la zona donde hubo metástasis, el primer sitio donde hace metástasis o donde hay una recurrencia de tumor es en la cúpula vaginal. Entonces, lo primero que hay que evaluar es, si tenemos una sospecha, hay que buscar de nueva forma, así como lo que fue el tumor primario, alteraciones en la intensidad de señal, es decir, tumores hiperintensos que se vean enteros. De igual manera, vemos, son estos ejemplos de pacientes que son tratados posteriormente a radioterapia. Vemos que el útero se encuentra en la B, sin embargo, en el canal cervical podemos ver esa tumoración de intensidad de señal intermedia y que posterior al tratamiento con radioterapia, a esta paciente se le hace un seguimiento. Entonces, lo importante de aquí es volver a ver que el canal cervical, a pesar de la distorsión que pueda tener por lo que es una radioterapia, conserve su baja intensidad de señal. Si nosotros observamos una baja intensidad de señal, ya podemos confirmar que, pues, que el estroma cervical pues, se encuentra sin ninguna patología recurrente. Entonces, es importante saber que la recurrencia es generalmente en los primeros años. El 60% de los pacientes van a desarrollar una enfermedad recurrente a los 2 años y prácticamente el 90% puede llegar a tener una enfermedad recurrente a los 5 años. Entonces, como les decía, lo más importante sería evaluar la cúpula vaginal y en el caso de radioterapia, pues volver a evaluar a pesar de la deformidad que quede en el estroma cervical, que conserve su baja intensidad de señal. Y pues, al menos por lo que es el cáncer cervical, de mi parte sería todo. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Entonces, me reúno a ver Sainz. ¿Me escuchas? Sí, Doc. Okay. Entonces, ¿qué tipo de CACU es el más frecuente? El escamoso. ¿Escamoso o epidermoide? Okay. ¿Dónde afecta principalmente? Es la zona de transición donde afecta. La zona de transición. Ok. A ver. La escala pues. Ok. A ver, Nínive. Sí. En CACU, el resto, ¿a qué tipo de cáncer se puede asociar? ¿O qué tipo Como de... no entendí la pregunta. Bueno, ya dijo Sainz que es epidermoide el principal, ¿no? Ajá. En segundo lugar, ¿cuál es? El adenocarcinoma. ¿Y dónde afecta? El adeno a nivel del orificio interno. Okay. O sea, lo que sería en las células de las glándulas. El endocervix, ¿no? Ajá. Okay. Entonces es importante entender eso también por la siguiente pregunta que voy a realizar. A ver, Velázquez, Ivonne. Sí, doctor. ¿Cuál es la principal vía de diseminación del CACU? De extensión, sí, o sea, extensión. Por continuidad, ¿no? Ajá, por continuidad, sí. Ok. Hacia inferior, ¿dónde va a invadir? No me escuché, ¿puede repetir la pregunta? Hacia inferior, ¿dónde invade? Hacia inferior, ¿dónde invade? En cúpula vaginal, o sea, en vagina. Vagina. Anteriormente, ¿a dónde? Anteriormente, ¿a dónde? ¿A parametrio? Pues, O sea, si inferior es para, o sea, inferior y superior a parametrio, inferior a vagina, anterior
se refiere a, o sea, si es recto o vejiga. Anteriormente, generalmente, pues es ligamentos vesicuterinos, los tejidos paravesicales, Ajá, ok, ajá. y por último, la vejiga, ¿no? Ujú, ok. Y posteriormente, Ah, recto. ¿ok? Ligamentos heterosacros, la grasa mesorrectal y el recto, ¿ok? Ok. Entonces, entendiendo eso, nosotros podemos intuir que el 80% de los cánceres pues son epidermoides o escamosos, ¿ok? Entonces, y que por contigüidad es la principal vía de diseminación. Entonces, entendiendo esa situación, vamos a ver, incluso si ustedes analizan el TNM y la clasificación de la FIGO, la principal, o algunos de los puntos que menciona, sobre todo en cuanto a cuestión de estadificación del tumor primario, o sea, el T como tal, pues únicamente te involucra lo que son el tejido parametrial, hidronefrosis, cúpula vaginal, o sea, todo lo que se refiere a vejiga, recto, todo lo que se refiere a invasión por contigüidad. Si se dan cuenta, la gran mayoría de los tumores que son epidermoides, pues van a crecer hacia esos sitios, ¿ok? Es poco frecuente, más no es que no se produzca la invasión ascendente, o sea, hacia el útero, ¿ok? Generalmente cuando ya se invade hacia el útero, pues es ya un estadio demasiado avanzado, ¿ok? En donde ya se afectó el parámetro y hay invasión a recto y hay invasión a todos lados y pues obviamente crece hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque histológicamente es distinto, ¿no? Donde se produce el cáncer, que es en la zona de transición. Si nosotros vemos una tumoración que en vez de crecer hacia la vejiga, perdón, hacia la vagina o crecer hacia los parametrios, lo que nosotros vamos a pensar y se asciende o involucra más a lo que es el útero, el endometrio, principalmente, pues vamos a pensar que probablemente no estamos ante un cáncer epidermoide, sino estamos ante un cáncer, un adenocarcinoma, ¿ok? Entonces va a tener un comportamiento, si ustedes se dan cuenta, de intensidad de señal, pues similar a cualquiera que tenga que ver con las glándulas, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para que si ven una lesión en útero y están ante un cáncer cervicouterino y ven una lesión en el útero, que probablemente puede ser, no sé, quizás un mioma, pues no pensar de primera instancia en que ya tiene una afección al útero. Explico por qué es poco frecuente que eso suceda. Porque si ustedes dan como probable afección tumoral a nivel del útero, pues obviamente el médico tratante pues se va a sacar de onda, ¿no? Y se va a asustar en el hecho de que ya avanzó la enfermedad en vez de que haya respondido al tratamiento, ¿ok? Para los R3, hablando de recidiva y cambios post-radioterapia, post-tratamiento, ¿qué secuencias valorarían ustedes? Le llega un paciente y su técnico le dice, doctor, ¿qué secuencias le hago? A ver, Bolunda. Pues se requieren secuencias con medio de contraste, para diferenciar los cambios por la radiación, o sea, la fibrosis, y pues sí, aparte de esas, las secuencias básicas, del T1, el T2 y Si yo te digo únicamente pon 2 secuencias, las más importantes que puedan ser para ti. sería una secuencia T1 con supresión grasa y medio de contraste ¿Cuál más? y un T2.
Pizza. Entonces, Yo coincido con el contrastados con sustracción grasa. Solo tal vez podríamos usar la, la secuencia T1 para hacer cotejo, porque las fibrosis habitualmente no van a realizar, ese en agudo. Bueno, aunque generalmente te van a mandar, esos son uno de los puntos que debes de valorar, ¿no? El tiempo después del tratamiento. ¿Sí? Claro. ¿Okay? Pero generalmente te lo deben de mandar pasando por lo menos 4 semanas, 8 semanas después del tratamiento, de la última sesión de radioterapia. ¿Okay? Entonces, tú dices T1 y... T1 y fases contrastadas con supresión grasa. ¿Va bien? Yo pediría aparte una difusión. Exactamente. Hay artículos en donde te menciona todo lo que, la valoración de una radionecrosis que puede producir o de los cambios post-tratamiento. ¿Okay? El tratamiento de elección para el CACU, por encima de todo, es la radioterapia. Braquiterapia y radioterapia a nivel de la pelvis. ¿Okay? Entonces, a veces es muy difícil con cualquier otro método de imagen, por ultrasonido, por tomografía, poder discernir o diferenciar entre los cambios por radioterapia a los cambios o a la recidiva tumoral o al remanente tumoral de su efecto, ¿no? Entonces, efectivamente, las secuencias, obviamente todas son importantes, todas, pero las que no les deben de faltar nunca es el T1 con medio de contraste, supresión grasa y una difusión. Y lo más importante es ver cómo evoluciona ese paciente, compararlo con los estudios previos. Muy difícilmente, a menos de que sea muy evidente el tumor, en el primer control posterior al tratamiento, definir claramente o asegurar claramente que, que solo estamos ante cambios por radioterapia o estamos a un remanente tumoral. ¿Okay? ¿Qué es lo esperado? Que en los posteriores controles, lo que nosotros vamos a ver es que va a haber una disminución de la difusión, ¿no? O sea, va a restringir menos los tejidos conforme pasa el tiempo, y el realce pues no va a ser un realce nodular, vaya, un realce tumoral, un realce característico del CACU, sino más que nada van a ser unos realces periféricos al cervix, ¿no? Únicamente. Entonces, valorar eso, ¿ok? Con el paso del tiempo, hablando de lesión primaria, no hablando de lesión metastásica, hablando de tumor primario. Valorar que haya disminución en la restricción de la difusión con respecto a los estudios previos y que no haya un realce similar a lo de una tumoración. Eso es principalmente lo que se debe de valorar para saber si existe o no una recidiva tumoral. ¿Ok? Y ¿alguno de mis compañeros quiera comentar algo? No, pues aquí el doctor Vargas, el doctor Pérez, y yo creo que estamos de acuerdo con lo que se habló de la clase de cáncer cervicouterino. Simplemente no olviden el checklist, que los artículos y ciertas páginas se recomiendan para que no se les vaya nada. Muy bien. Sí, nada más preguntar, para los R2, ¿cómo se manifiesta el carcinoma epidermoide en los ganglios linfáticos? ¿Cuál es su característica radiológica para los R2? Gabriel. Excel. No sé, doctor. ¿Alguien más?
de dónde se encuentra, dónde lo localizamos. No, ¿cómo se manifiesta radiológicamente? O sea, ¿qué le pasa al ganglio cuando está afectado por una metástasis de carcinoma epidermoide o de células escamosas? Que puede tener un área, que puede tener una zona de necrosis central y pierde su morfología que habitualmente se vuelve redondeada. Entonces, Exacto. La característica es eso, es la necrosis. Eso también te puede ayudar a diferenciar un adenocarcinoma de un carcinoma epidermoide de células escamosas. Eso es también básico. Muy bien. R3. R2. R1, preguntas. Muy bien. Sí les quedó claro cómo se ve por resonancia magnética este tipo de neoplasias. O sea, el doctor pues les comentó, pero igual lo pueden comentar como una intensidad de señal intermedia, pero alguien que me comente cómo se llega a ver esta intensidad de señal intermedia, o sea, con qué tejidos vamos a comparar la neoplasia y qué comportamiento tiene para los R2. Usualmente lo comparamos con los músculos adyacentes para decir que son isointensos o de señal intermedia. Pero, ajá, o sea, como que es específicamente y hay otro tejido. O sea, sí es tejido muscular, pero es propiamente pues el del músculo del miometrio. Y hay otro tejido, pero lo que tienen que comentar es qué comportamiento tienen. O sea, La grasa. sí, pero cómo se comporta. O sea, cómo se comporta esa intensidad de señal intermedia con respecto a esos tejidos, a la grasa y al músculo. Bueno, van a comparar la neoplasia del cervix con respecto a la grasa. Entonces, la grasa, bueno, el tumor va a ser hipointenso a la grasa y con respecto al músculo va a ser hiperintenso. Es como lo van a llegar a diferenciar. Y alguien que me comente la nicotina y el virus de papiloma humano se correlaciona con una estirpe histológica. Alguien que me conteste qué tipo de carcinoma. Igual con células escamosas. ¿Y el adenocarcinoma se correlaciona con él? Bueno, solamente el carcinoma de células escamosas es el que se va a correlacionar con virus de papiloma humano y con la nicotina. El adenocarcinoma no. Y de pues hay diferentes estirpes, entre ellos, por ejemplo, el de células claras. Y también el doctor Castillón comentó un medicamento que se llegaba a utilizar como antiabortivo. ¿Alguien sabe para quién predispone? ¿Si para el paciente que lo tomó? No, para las hijas de la paciente. Ok, de acuerdo. Las hijas. Bueno, de la secuencia de difusión nos da la pauta para caracterizar los ganglios y también la secuencia T2. ¿Cómo es que van a utilizar estas secuencias? O sea, uno sirve para la detección de los ganglios y otro sirve para caracterizar los ganglios. ¿Alguien me puede comentar respecto a eso para los R3? Bueno, las secuencias de difusión en cuanto a los ganglios nos van a ayudar porque tienen una mayor cantidad de células. Eso nos da como un dato de malignidad en cuanto a la secuencia de difusión. Y T2 no sé.
Ok, por difusión les va a servir para detectar los ganglios. De hecho, pueden invertir la señal como cuando lo hacemos con una radiografía, o sea, ponerla en negativo. Pero eso es para detectar ganglios. Ajá. Para caracterizarlos les va a servir la secuencia T2 respecto a la morfología, los diámetros. También se comentó que los diámetros, pues sí, no ayudaban mucho. De hecho, siempre es mejor caracterizar la morfología, la cortical, etcétera. Pero saben qué diámetro se maneja para sospecha y para darlo así como patognomónico de, si se pudiera comentar de alguna manera, que tienen actividad tumoral, o sea, diámetros de corte, sospecha. Y para decir, digamos, como en un 90% tiene actividad tumoral. 8 milímetros para sospecha en corto. Bueno, hay un artículo de la FIGO del 2018 en el cual comenta diámetros normales de 0.8 a 1 centímetro, de sospecha mayor de 1 centímetro y pues ya como probable actividad metastásica igual o mayor de 1.5 centímetros, o sea, 15 milímetros. Son los diámetros que se comentan para ya darlo por diámetro, o sea, no por morfología, ni si tiene necrosis, ni nada de eso, como que tiene actividad tumoral. Ahora bien, les comentaba que la difusión pues, nos va a ayudar para detectar esos ganglios. Alguien que me comente para qué otra cosa me va a ayudar difusión, más que pues, la secuencia contrastada. Es para caracterizar actividad tumoral, pero ¿en qué estructura anatómica? La difusión. ¿Alguien? R3. ¿No? ¿Cómo contestamos? No sé. Bueno, nos ayuda para la detección de implantes metastásicos, pues peritoneales, carcinomatosis, para eso nos va a ayudar la difusión. Y bueno, también hablando de difusión, habíamos comentado que pues nos puede ayudar inclusive a lo mejor probablemente más que una fase contrastada o pues una fase contrastada dinámica con respecto a lo que comentaban, a cambios post-tratamiento. Lo que pasa es que cambios post-tratamiento van a implicar inflamación y edema por la misma radiación. Ahí es donde sirven los valores altos de B. Igual no sé si pusieron atención o los hice bolas, pero ¿para qué me sirve subir los valores de B para yo diferenciar de una recidiva, de unos cambios post-radioterapia de edema o de inflamación? No sé si les queda clara la pregunta. O sea, yo subo mis valores de B para tratar de no ver los cambios. ¿Saben? O sea, como que, por ejemplo, se los pongo de otra manera. Yo subo, por ejemplo, de 500 que había puesto el doctor Castillón en la otra neoplasia para eliminar el brillo de los líquidos. Sí. Entonces, ¿para qué me sirve subir más mi valor de B? Para inhibir algo que no quiero ver, que son los cambios post-radioterapia. Específicamente, ¿alguien me puede comentar qué es lo que no quiero ver ahí? El edema, doctor. Si están sospechando de recidiva tumoral y hay asociados cambios por edema, puede suprimirlos con los valores B altos. Ajá, exacto. O sea, es para inhibir la microperfusión o incluso se pudiera decir, y si una neoplasia tiene neovascularización, bueno, ahí sí yo no quiero ver la irrigación sanguínea o la microcirculación. O sea, lo que quiero ver como tal es la celularidad y también, como tú dices, no quiero ver el edema, por eso subes los valores de B. Nada más también recalcando o puntualizando que si yo lo subo y lo hago en una sola adquisición, como decía el doctor Fabricio, si es arriba de 1000 en cualquier resonador, simplemente no voy a tener buena señal ruido, la imagen va a ser de mala calidad y por eso se hace un coeficiente, se hace un mapa de C
para ver como tal la restricción y poderla cuantificar sobre ella. Pues nada más, no sé si alguien quiera aportar algo más. Bueno, perdón, por último, ¿para qué me serviría una tele de tórax más que una tomografía R2? O sea, antes de hacerle, no sé, una tomografía, una resonancia magnética, ¿para qué me ayuda una tele de tórax? Para ver actividad tumoral, ver nódulos, buscar nódulos. Ajá, exacto. Incluso está cada vez que veo una neoplasia a nivel cervical, por ultrasonido, pues bueno, al primer estudio que me iría más que una tomografía para ver actividad metastásica a distancia pulmonar sería una tele de tórax. Obviamente, posición lateral, que normalmente no la toman, o sea, como que, pues sí, la tele, pero con proyección lateral. Y un ultrasonido, ese para qué me pudiera ayudar en el estadiaje. Un ultrasonido abdominopélvico. Pues ahí se puede buscar actividad Órale. en hígado, por ejemplo, nódulos hepáticos. Para O también podemos ver, podemos evaluar si hay ganglios retroperitoneales. Es para clasificar un estadio 3B. Ahí la hidronefrosis. La hidronefrosis. Hidronefrosis. Ok, para eso te sirve el ultrasonido, para hacer esa estadificación. Y la pudieras hacer muchísimo antes que le hicieras una tomografía o una resonancia magnética. Claro. Igual la tele de tórax se puede, ya vimos metástasis pulmonares, pero igualmente en hueso podríamos ver las lesiones líticas que puede dar el cáncer cervicouterino. Ok, de acuerdo. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar? Correcto. Bueno, pues su clase, bien, la verdad bastante bien, Castillo. Gracias, doctor. Quizás lo único que hubiera abordado un poquito más es en los cambios por radioterapia, ¿okay? Porque la gran mayoría de los estudios que te van a solicitar va a ser para eso, ¿vale? Eso es lo único. Y el resto bastante bien, la verdad. Entonces, nada más, pues el día lunes vamos a ver la clase del doctor Borunda, que es patología de anexos 2, cistoadenoma mucinoso, seroso, neoplasias malignas de ovario. ¿Okay? Y los R1, pues su tarea va a ser con respecto a la pregunta que les hizo el doctor Pérez. ¿Okay? Entonces me van a dar, pues vamos a volver a repasar lo que es drenaje linfático, drenaje venoso, irrigación arterial, pues de lo que se supone que ya deberíamos saber, que es anatomía, ¿no? Entra dentro de la anatomía de la pelvis. Entonces, le van a enviar o le van a dar los trabajos por escrito o sea, se lo van a ir dejando. Yo tengo guardia el día viernes de la otra semana. Entonces, el que esté, se lo van a entregar a alguno de sus compañeros que tenga guardia ese día para que me lo vean. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería todo. ¿Vale? Gracias. 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 Adiós. Adiós.